Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os traigo la comparativa del S24 Ultra frente al iPhone 15 Pro Max. Y es que en este vídeo vamos a hablar tanto del rendimiento, así como de las cámaras, autonomía, pantalla, sonido, en definitiva muchos puntos. Así que nada, no perdamos más tiempo, poneros cómodos que empezamos, ya que hay muchas cosas que contar. Del primer punto que quiero hablar, así rápidamente, es el tema del unboxing. Aquí no nos encontraremos gran cosa, simplemente nos llegará el S24 Ultra, por otro lado tendríamos el 15 Pro Max, y algo que tienen en común es que en ambos simplemente nos llega un cable de USB-C a USB-C y lo que sería el pinchito para poder poner la SIM. Y ya estaría, no habría nada más en ninguno de los dos. Y esto lo digo porque he leído varios comentarios de reviews del S24 Ultra en la página oficial, donde varios comentan que estaban decepcionados de que no llegara un cabezal de carga. Y la verdad es que es algo que ya lleva pasando en varias generaciones y quería remarcar este punto para que veáis que pasa ya en muchos dispositivos. Por lo que pasamos al siguiente punto, que es sobre su diseño y materiales de construcción, entre otras características. Primero que nada, os quiero hablar un poquito del iPhone 15 Pro Max. Tenemos una construcción en titanio. Esto es algo que también el S24 Ultra ya incorpora, pero ahora hablaremos sobre él. Siguiendo con el iPhone, este cuenta con isla dinámica. Aquí tendríamos un Face ID, que es el desbloqueo facial. Aquí incorporaría un nuevo botón de acción, que de hecho ya os hice una review sobre este dispositivo, que os lo dejaré justo por aquí, donde os hablo más en detalle sobre el 15 Pro Max, así que podéis ir a verlo. Pero volviendo con el tema del botón de acción, este botón nos da la posibilidad de realizar diferentes acciones, como su propio nombre indica. Lo nuevo también que tendríamos es que por fin en este iPhone tendríamos una entrada de USB-C. Esta es una entrada de USB-C 3.0, el cual nos va a dar la posibilidad de transferir datos de manera mucho más rápida, que hasta entonces todo lo hacíamos por AirDrop. Por otro lado tendríamos el chip A17 Pro, que es un chip que tiene mucho poder, que más adelante en el vídeo vamos a ver un cara a cara frente al procesador Snapdragon 8 generación 3. Por otro lado también tendríamos en el iPhone resistencia al agua, Bluetooth 5.3, y en el caso del iPhone contamos con 4 colores: el titanio negro, el titanio blanco, azul y el titanio natural, en diferentes almacenamientos como puede ser 256, 512 GB y también 1 TB de almacenamiento. Es importante también recalcar el tema del peso, porque en este caso tenemos 20 gramos menos que la generación anterior, con un peso de 221 gramos, el cual sí que se nota con la generación anterior si es que venís del iPhone 14 Pro Max, que os dejaré justo por aquí la comparación del 15 Pro Max, que es bastante interesante ver las diferencias que existen. Por otro lado contaríamos con 3 cámaras traseras y una cámara frontal, entre otros detalles también como NFC y demás. Así que ahora hablaremos del S24 Ultra. Aquí también tenemos una construcción en titanio. Creo que esto se va a volver una tendencia, por lo menos en los dispositivos de alta gama. Aquí contamos con un procesador Snapdragon 8 tercera generación. Ya os adelanto que es un procesador muy potente y me ha sorprendido bastante. También contamos con resistencia al agua, un Bluetooth 5.3. En el caso del Samsung cuenta con un desbloqueo con huella dactilar, lo cual es bastante interesante. A mí personalmente sí que me ha gustado, pero por consecuencia, por otro lado, no contamos con ningún botón más allá que el de desbloqueo, así como el de subir y bajar el volumen, por lo que nos tenemos que olvidar con el tema del botón de acción y demás. Eso no tenemos, pero sí tenemos algo muy interesante, que es el S Pen, que prácticamente es como un lápiz electrónico con el cual podemos tomar apuntes, dibujar y demás, que la verdad es que es bastante interesante la propuesta de Samsung. También os tengo que decir que es el primer Samsung que pruebo después de muchos años, así que es algo que debéis tener en cuenta. No estoy muy acostumbrado a que tenga esto, pero como digo, me pareció bastante interesante. Por otro lado también contaremos con USB-C, que es 3.2 generación 1. Ese también es un USB bastante rápido. Del iPhone no he encontrado realmente los detalles, pero lo he puesto como un USB 3.0. Y por último contaríamos con 7 colores. Esto yo la verdad no lo sabía hasta que me he metido a la página web, y es que Samsung nos da muchas más opciones que el iPhone. En este caso tendríamos 4 colores pastel, lo he llamado así, y es que tendríamos el amarillo, el azul, el verde y por último el naranja titanio. Y por lo que he leído en la página web, dependiendo de la región o el país en el que estés, vas a tener la opción de poder comprar estos colores, o si no directamente en la página web. Pero los principales colores son los gris, el negro y el violeta titanio, que a mí personalmente son los que más me gustan, que contarían con un peso de 232 gramos. Como veis, pesa un poquito más que el iPhone 15 Pro Max. Y aquí también habría diferencias, ya que contamos con 4 cámaras traseras y con una cámara frontal, que esto lo veremos en el apartado de las cámaras. Así que nada, pasamos al siguiente punto, que es hablar sobre la pantalla y el sonido. Aquí tengo que decir que ambos dispositivos se han comportado muy bien. Personalmente me han gustado la calidad de ambos, pero hablemos un poco de las características que tiene cada uno de los paneles. En el caso del 15 Pro Max tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas
con bordes redondeados o curvos, como quieras llamarlo, pero me parece muy interesante esta propuesta porque luego hablaré un poco de la ergonomía, que es uno de los puntos que sí o sí hay que mencionar porque realmente son muy diferentes. Continuando con la pantalla, tendremos una resolución de 2796 por 1290 píxeles con una tasa de refresco de 120 Hz, que Apple le ha puesto el nombre de ProMotion, pero que sepáis que son 120 Hz. Y por cierto, estos 120 Hz solo están disponibles en los modelos Pro. Esto lo digo por si alguno piensa que en el iPhone 15 y en el iPhone 15 Plus también existe esto. No, solo en los modelos Pro está. Como digo, hice la review del 15 Pro Max donde doy muchos detalles y datos como este. En este caso contaríamos con un brillo de 2000 nits, es un brillo bastante bueno para exterior, la verdad que yo nunca he tenido ningún problema, pero ahora os comentaré sobre el Samsung S24 Ultra, que me ha sorprendido porque tiene bastante más. Y por último, en la pantalla del iPhone tendríamos un recubrimiento antihuellas, así como también la función de la pantalla siempre encendida, lo que se conoce como Always On Display, que es una función bastante interesante, pero por consecuencia ya os adelanto que consume batería. Si me preguntáis a mí, que soy usuario de iPhone, yo lo tengo totalmente deshabilitado y la verdad es que no lo echo de menos, simplemente le doy a la pantalla y de esa manera veo la hora y no tengo ningún problema. Ahora sí, hablemos de la pantalla del S24 Ultra. Es una pantalla rectangular, en este caso es un poquito más grande, es de 6,8 pulgadas. En mi opinión personal me parece hasta un poquito más grande, no sé por qué, tal vez sea por estos bordes rectangulares, pero también debéis saber que esta pantalla, al ser rectangular, lo hace menos ergonómico, es decir, en todo momento me daba la sensación de que se me iba a caer de las manos, pero bueno, más adelante en el vídeo os daré tanto puntos positivos como no tan positivos de ambos smartphones. Pero continuando con el S24 Ultra, tenemos una pantalla también de 120 Hz con una resolución de 3120 x 1440, el cual recibe el nombre de Quad HD Plus. Y lo sorprendente de esta pantalla es el brillo, ya que cuenta con un brillo de 2600 nits. Como veis, son 600 nits más que el iPhone. Y para que se pregunte, ¿se nota? Pues la verdad es que sí que se nota. En el exterior vais a ver mucho mejor el Samsung S24 Ultra. Sin embargo, no quiere decir que el 15 Pro Max no dé la talla, simplemente que cuando esté el sol muy fuerte en el S24 Ultra lo vamos a ver ligeramente mejor, pero por consecuencia sí que debéis saber que cuanto más brillo le pongamos a la pantalla, más va a consumir, así que estaría bien un punto intermedio. Y sobre el sonido, me ha parecido espectacular. Para consumir contenido, ambos dispositivos están muy bien. No sabría decir cuál suena mejor que los dos, pero tal vez, como en la pantalla gana el S24 Ultra, en el tema del sonido me ha parecido que ligeramente el iPhone 15 Pro Max suena un poquito por encima. Y en cuanto a calidad, pues diría que también, pero muy poquito. Si sois usuarios normales y corrientes, pues no lo vais ni a notar, pero sí que me parece un detalle a mencionar. Pero bueno, no hablemos más y aquí os dejo una prueba para que veáis la calidad de pantalla así como el sonido. Bueno, pues de lo siguiente que quiero hablar es de la interfaz, cómo se comporta en el caso del 15 Pro Max, que tenemos iOS 17, y en el caso del S24 Ultra, que tenemos Android 14. Aquí la verdad es que hay muchas diferencias de interfaz. En el caso del 15 Pro Max tenemos funciones de personalización, que ya hice un vídeo sobre esto. Tenemos accesos rápidos en el centro de control. En definitiva, la interfaz es muy diferente, y si estáis en el ecosistema de Apple, o para los que no estéis, debéis saber que hay ciertas opciones que nos gustan bastante los que somos usuarios de Apple, como por ejemplo el del AirDrop, que básicamente lo que nos permite
permite es enviar información de manera inalámbrica de un iPhone a una Mac, así como de una Mac a un iPad y viceversa. Pero hablemos del S24 Ultra. En este caso contamos con Android 14, que tiene implementaciones muy interesantes, pero antes de que se me olvide, un detalle muy importante a mencionar es que en el caso del iPhone sí que podemos subir y bajar el volumen desde el centro de control, pero me ha parecido muy curioso que en los Android no se pueda. Esto se lo pregunté a mi pareja, que también tiene un Android, tiene el Nothing Phone, que os dejaré también la review por aquí, y me dijo que sí, que simplemente Android no lo tenía, y me pareció un detalle bastante interesante a mencionar, porque de verdad yo pensé que algo estaba haciendo mal, pero me enteré que no se podía subir y bajar el volumen. Tal vez hay alguna opción que se puede implementar, pero a lo que yo voy es un poco a la configuración que tenemos de fábrica básicamente, y en mi caso, como digo, no lo pude ver, pero sí que hay algo muy interesante, y es que es el primer smartphone que tiene inteligencia artificial. ¿Y para qué sirve esta inteligencia artificial? Pues la verdad, para varias funciones, como por ejemplo para traducción en tiempo real, que os dejaré por aquí un clip que he visto que me parece súper interesante. Por otro lado, tendríamos la mejora de fotografías con inteligencia artificial, así como poder editar con inteligencia artificial, que me ha parecido muy interesante. Lo he probado, he visto algunos fallitos, pero bueno, la verdad que en lo personal me ha sorprendido las cosas que puede hacer, y considero que Apple en esto sí que tiene que ponerse las pilas, porque aquí Samsung sí que ha dado un gran salto. Pero algo que no muchos han comentado es que la inteligencia artificial está incluida por los 2 o 5 primeros años, pero más adelante será de pago. Esto lo tengo que investigar bien, pero es un detalle que creo que debéis tener en cuenta. Y algo muy notable es que en el caso del S24 Ultra tenemos al asistente inteligente, que es Bixby. Me ha parecido muy interesante. Este sí que lo conocía, pero nunca he oído gran cosa de él. Y en el caso del iPhone contamos con el asistente Siri, que no es el mejor de todos. De hecho diría que es uno de los peores, y lo siento Apple, las cosas son como son. Y en el caso de Siri sí que hay que mejorarlo bastante, pero por consecuencia también en Android contamos con el asistente de Google. Y esto la verdad yo lo desconocía por completo. Como digo, soy usuario de iPhone y desconozco varias de las funciones, pero lo dije en la review del Nothing Phone 2 y muchos me comentasteis que esto ya viene en serie, pero como digo, soy usuario de iPhone y esto lo desconocía por completo. Y bueno, del siguiente punto hablaremos sobre el rendimiento, cuál se comporta mejor, cuál se comporta peor. Aquí la verdad no hay un claro ganador, ya que uno tiene el chip, el A17 Pro, y el otro tiene el Snapdragon 8 generación 3, y la verdad que tiene un buen desempeño, se comportan muy bien, son de los mejores procesadores que hay actualmente en un smartphone. Pero un par de detalles sobre el procesador del 15 Pro Max es que su procesador cuenta con una CPU de 6 núcleos, de las cuales 2 son de rendimiento y 4 son de eficiencia. Y por otro lado, en el caso de la gráfica, también contamos con 6 núcleos con el que podremos jugar sin ningún problema. En el caso del S24 Ultra, como digo, tenemos el Snapdragon 8 generación 3, que es un 13% más rápido que el Snapdragon 8 generación 2, pero también por consecuencia gasta un 28% más de energía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que no significa que más potente sea mejor, sino el que sea más eficiente. Y es que actualmente Apple ha demostrado que no hace falta tener tantos miliamperios, sino controlar mucho el rendimiento de los procesadores. Esto por ejemplo lo demostraron mucho con los chips M1, para los que sepáis un poquito más, pero para los que seáis puramente de Android, básicamente los procesadores de Apple consumen muy poquito. Pero vamos a lo importante, es cuál es su rendimiento. Aquí lo he probado con diferentes videojuegos, por ejemplo el videojuego de Call of Duty, también descargué algún otro, pero pude ver que el rendimiento era muy similar hasta que entré a Google Maps y me puse a ver cositas un poquito más rebuscadas que les exigieran un poco más de procesamiento, y me encontré con un apartado muy interesante, que era el apartado de renderizar un edificio en 3 dimensiones. Y es que de ejemplo puse el estadio de Santiago Bernabéu, lo estuve ampliando, desampliando, y me pareció muy curioso que el S24 Ultra era superior, y era notablemente superior en este apartado. Pero también debemos saber que la tecnología de este Samsung tiene una diferencia de unos 3-4 meses. Como ya sabéis, la tecnología hoy en día avanza muy rápido y 4 meses realmente se nota. Así que ya veremos qué hace Apple. Pero para las tareas comunes y corrientes, para la gran mayoría, va a rendir muy bien cualquiera de los smartphones, ya que ya se sabe que el iPhone 15 Pro Max con su nuevo chip tiene un rendimiento muy similar al de PlayStation 5. De hecho, puede mover juegos de PlayStation 5, pero también el S24 Ultra puede mover pues prácticamente cualquier juego, gracias al procesador que, aunque gasta un poquito más de energía, es bastante potente, pero para las tareas más comunes y corrientes va a rendir muy bien. Ahora sí, hablemos de autonomía, cómo se comportan los dos. Aquí, como digo, tuve muy poquito tiempo para probar el S24 Ultra, pero os comento un par de datos que tiene. Primero que nada, tenemos una carga de 45 vatios con una autonomía de 5000 mAh, en el cual tendríamos hasta 30 horas en reproducción de video. En el caso del 15 Pro Max, aquí no sabemos los miliamperios, pero lo que sí sabemos es que tenemos una carga de 20 vatios. Sí, es bastante inferior,
Yo solo aquí os comparto las cosas como son, pero por otro lado tendríamos una autonomía de hasta 29 horas en reproducción de vídeo. Como veis, hay una sola hora de diferencia, por lo que los dos están más que preparados para aguantar más de un día, lo cual son muy buenas noticias para ambas partes. Y por fin llegó el apartado de las cámaras. Aquí la verdad, poneros cómodos, ponerle la resolución al vídeo al máximo, porque aquí sí que vais a tener que mirar muy bien la pantalla. Así que nada, os voy a comentar un poco las características, aunque lo verdaderamente importante son la calidad de ambas imágenes. Pero bueno, vamos por partes. Debéis saber que en el caso del iPhone tenemos 3 lentes y en el caso del S24 Ultra tenemos 4 tipos de lentes, y por supuesto cada uno de ellos tiene una cámara frontal. En el caso del 15 Pro Max tenemos un lente principal que es el x1 de 48 megapíxeles con una apertura f1.78. En el caso del S24 Ultra tenemos la cámara principal que vendría siendo el x1 con 200 megapíxeles con una apertura de f1.7. Algo que os quiero decir que no porque tenga más megapíxeles significa que sea mejor, sino que lo verdaderamente importante es cómo se ve realmente en las pantallas la calidad de la imagen. Pero que sepáis que las fotografías que os voy a poner ahora son las que vienen con la configuración de fábrica, es decir, con la configuración de serie. No he modificado nada, simplemente como me mide el móvil he tomado las fotografías en sus diferentes lentes y es lo que os voy a mostrar. Y ya que estamos hablando del lente principal, aquí os pongo un par de imágenes para que veáis un poco las diferencias. Aquí la verdad la interpretación de colores son muy similares, el contraste es muy pero que muy similar, no veo tantas diferencias. Si hacemos un poquito de zoom, más de lo mismo, no veo tantas diferencias. Tal vez en el caso del S24 Ultra usa ligeramente un poquito de inteligencia artificial, pero realmente yo no sabría deciros cuál es mejor. Es por eso que os animo en los comentarios que me pongáis, a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro, para ver en general cuál gusta más. Pero bueno, esto sería un poquito en exterior. En interior también hice una fotografía. Aquí sí que me gustó que en el caso del iPhone pone como esa profundidad, es decir, que hace como una fotografía un poquito más realista. En el caso del S24 Ultra me pareció que exageró un poquito en el caso del contraste y también con la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es un poquito a gustos, es mi percepción, la vuestra puede ser muy diferente, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente son diferencias. Ahora sí, hablemos del gran angular. Aquí en el caso del iPhone tenemos un 0.5, también de 12 megapíxeles. Como digo, no he tocado ninguna configuración, a mí la que me viene de ser es la que he utilizado. Y en el caso del S24 Ultra tenemos un 0.6, tiene un poquito menos de angular, pero también tenemos 12 megapíxeles y en ambos tenemos una apertura de 2.2, prácticamente en las mismas condiciones. He probado tanto fotografía de día como la de noche. En el caso de la de noche me ha parecido interesante que se comportara exactamente igual, o sea, yo no noto diferencia más allá de que el iPhone tiene un poquito más de gran angular. Creo que son 120 grados los que llega a captar, o sea, aunque pongamos zoom realmente no vamos a ver diferencias notables. Yo diría que se comporta exactamente igual, pero donde vamos sí que a ver diferencias es un poco en el teleobjetivo. Aquí tenemos diferentes teleobjetivos tal y como nos muestra la aplicación de la cámara de ambos dispositivos, y es que en el caso del S24 Ultra daríamos un salto a 1x3 y en el caso del iPhone tenemos 1x2, así que también os pondré por aquí ejemplos para que veáis un poco las diferencias. Luego ya tendríamos en ambos 1x5, que también veremos diferencias. Aquí he de decir que me gusta cómo se ven los dos. Como veis, la interpretación de colores son algo diferentes. Personalmente a mí sí que me ha gustado más el del S24 Ultra, pero tal vez sea porque hay un poquito más de brillo, un poquito más de luminosidad, pero en definitiva ambos se comportan muy bien. Si estás muy acostumbrado al iPhone lo vas a ver totalmente normal, pero he de reconocer que en ciertas situaciones el x5 del S24 Ultra realmente me gusta más. Y por último os dejaré aquí también el x10, que es como un zoom híbrido en el caso del S24 Ultra, según he leído. No me matéis si digo algo mal, yo intento hacer todo lo posible por traer la información más objetiva, pero sí que es cierto que en el iPhone 15 Pro Max tenemos un zoom digital x10 que he hecho lo mismo para que veáis un poquito lo más similar. Aquí obviamente el Samsung debería destacar mucho más que el 15 Pro Max, pero la verdad es que no encuentro tantas diferencias, a pesar de que ambos son, en el caso del S24 Ultra es una fotografía híbrida, es decir, sería una fotografía lo más similar a una óptica, y en el caso del 15 Pro Max es 100% digital, pero creo que se comporta muy bien. Pero el punto donde realmente el S24 Ultra gana por completo es en el tema del zoom, ya que tenemos hasta un % de zoom. Es decir, que las fotografías a mí en lo personal no me han gustado porque las imágenes se ven como muy gelatinosas, y os estaré mostrando. No es lo mejor de todo, pero sí que es cierto que tenga la posibilidad de tener un zoom tan amplio me parece muy interesante. Sin embargo, prefiero menos zoom y que tenga más calidad, como por ejemplo un 50x sería más que suficiente. En el caso del iPhone solo tendríamos hasta un x25, es 100% digital.
no se ve tan bien, la verdad. Y como os digo, prefiero un zoom menor, pero tener mucha mayor calidad. Bueno, algo que también hice fue probar la inteligencia artificial, lo que era en las imágenes, y me pareció muy interesante cómo funcionaba. Y es que lo probé en mi casa, estuve probando cómo se recortaba, cómo se movía la imagen, y es decir que me sorprendió mucho, ya que como os he comentado antes, es el primer smartphone que tiene inteligencia artificial, y creo que las demás compañías deberían hacer lo mismo. En el caso del iPhone no tenemos, sí que es cierto que hay rumores que en el iOS 18 va a haber muchísima inteligencia artificial, así como la mejora de Siri, etcétera, 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 pero todavía las cosas están como están, por lo que habría que esperar. Pero en definitiva, la inteligencia del S24 Ultra me ha sorprendido a bien. Pero donde sí que le he visto un fallo es que sí o sí el S24 Ultra, para utilizar la inteligencia artificial, necesita conexión a internet, y eso la verdad creo que es un gran punto negativo, porque imaginaros que estamos en algún sitio donde no hay cobertura, pues prácticamente la inteligencia artificial no la podemos utilizar. Y por otro lado, que la inteligencia artificial, según he leído, después será de pago, lo cual también es un punto negativo. De hecho, no entiendo muy bien por qué muchos creadores de contenido no han hecho énfasis en este punto. Y bueno, como hemos hablado tanto de la fotografía, también hablemos del vídeo. Aquí también os pondré ejemplos para que veáis cómo se comporta. Principalmente lo he utilizado con el lente gran angular, también lo he probado con el lente por 1, tanto de día como de noche. La verdad es que se comportan muy bien ambos. No diría que hay un claro ganador, tal vez en el tema del iPhone sí que tiene un poquito más de estabilización, se comporta un poquito mejor, pero sí que debéis saber que en el caso del iPhone tenemos una grabación máxima de 4K a 60 FPS, sin embargo en el S24 Ultra tenemos hasta 8K a 30 FPS, cosa que me parece una locura. No he grabado ningún vídeo en esa calidad porque creo que nadie ve vídeos en 8K, más allá de las personas que hacemos test de imagen y demás, pero creo que 4K sería más que suficiente, pero no está mal que esté esa opción. Así que en definitiva hice una grabación con ambos dispositivos y os dejo por aquí la prueba y ya me decís qué tal el vídeo y qué tal el sonido, así que os dejo aquí con la prueba. Vale, esta es una prueba de audio con ambos, tanto con el S24 Ultra como con el 15 Pro Max, para que veáis un poco cómo se comporta en gran angular, ¿vale? Y cómo se oye. Pondré el mismo ejemplo tanto con el uno como con el otro, ¿vale? Así que nada, voy a moverme un poquito así para que veáis un poco la estabilización, el audio y así. Así que nada, espero que os sirva el ejemplo. Así que nada, chicos, estamos ya concluyendo con el vídeo, así que os voy a dar mi resumen, porque una de las preguntas que más os vais a hacer es, vale, con todo esto, ¿cuál me compro? ¿Cuál es mejor? Pues aquí no hay un claro ganador, ya que aquí tendrá cada uno sus propias preferencias. Y es que si por ejemplo si estás en el ecosistema de Apple, pues obviamente vas a elegir un iPhone, y si estás muy metido en el mundo de Samsung, pues obviamente vas a elegir un Samsung, aunque tenga sus debilidades, así como el iPhone tiene sus pros y sus contras. Pero si un amigo me preguntara, yo le haría dos preguntas. La primera de ellas sería, ¿qué tipo de uso le vas a dar? Porque no es lo mismo utilizarlo para ir al trabajo y volver y poco más, a alguien que va a crear contenido, que se va a ir mucho de viaje. En definitiva, no es el mismo tipo de uso. Así que dependiendo de qué tipo de uso, pues vas a elegir una opción u otra. También, muy importante, el tema de las redes sociales. Está muy claro que el tema de los iPhone funciona mucho mejor. En el caso de Android, pues hay muchísimos Android y la calidad de imágenes no van a ser las mejores, pero sí que es cierto que Samsung ha dicho que ha trabajado mucho en este punto y lo han mejorado notablemente, por lo que me imagino que si ahora ya está bien, con las actualizaciones lo irán cada vez puliendo más hasta que quede una calidad pues igual muy similar a del iPhone. Y la segunda pregunta que le haría a un amigo conocido o a quien sea es el presupuesto que tienes, porque no es lo mismo tener un presupuesto de 500 euros a tener un presupuesto de 1500 euros. No tiene nada que ver, ya que la diferencia de presupuesto también nos va a llevar por un camino o por otro. Así que para concluir, os voy a dar un poquito mi opinión sobre las cosas que me han gustado de ambos y también sobre las cosas que no me han gustado de ninguno de los dos. Primero que nada, la inteligencia artificial del S24 Ultra me ha gustado muchísimo. Es el primer smartphone que tiene esto. También debéis saber que sí o sí necesita conexión a internet y que ahora es gratis, luego será de pago, pero en líneas generales me ha gustado mucho que tuviera esto. También que tenga la traducción en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. Es verdad que iPhone también tiene una traducción con el botón de acción y demás, pero en el caso de Samsung sí que está por encima. Otra cosa que me ha gustado en este caso del 15 Pro Max es que tenga el botón de acción. Aunque aparentemente no sea lo mejor de todo, sí que es cierto que es muy útil y además muy práctico. Es decir, no tenemos que desbloquear la pantalla y buscar una opción en el centro de control. En el caso de Samsung sí que habría que buscar una opción ahí de bloqueo y demás, pero tenerlo en un botón directamente para pulsarlo y accionar, ya sea linterna, vibración, traducción, que me ha parecido muy interesante por esto de la traducción, pero tenerlo de manera tan rápida, la verdad es que es muy útil y se agradece muchísimo que tenga este botón. Que tenga más botones es mejor, pero no quiere decir que sea mejor, pero en mi opinión
que tenga el botón de acción, yo personalmente sí que lo agradezco. Otra cosa buena del S24 Ultra es el zoom. Me parece increíble que tenga tantísimo zoom. Esto para los que os guste hacer fotos a la luna, pues va a quedar genial. Yo la verdad, tristemente este día no tuve la luna, por lo que no pude hacerle fotos, pero he visto vídeos en internet, que si puedo os lo dejaré por aquí, que me han parecido totalmente sorprendentes. Otra cosa muy buena también del S24 Ultra es que ahora tiene una pantalla antirreflejo, que la verdad es que sí que se nota. Aquí sí que está por encima del iPhone, pero ya veis, son detalles que realmente nunca los habré pensado, pero más que mejorar la pantalla, oye, ponerle algún cristal antirreflejo va a venir muy bien, y la verdad es que yo sí que noto un gran punto positivo. Pero hablemos de algo realmente importante, que es sobre la ergonomía. Aquí el 15 Pro Max lo supera por mucho, ya que tiene los bordes curvos o redondeados, lo cual se agradece muchísimo porque es mucho más ergonómico. Nadie va a negar que es mucho más cómodo, y en mi caso personal notaba que en todo momento, aunque tuviera funda en el S24 Ultra, notaba que se me podía caer en cualquier momento. Aquí depende si tienes las manos pequeñas, más grandes, pero en mi experiencia lo he visto muy notable que en el 15 Pro Max para mí era mucho más fácil manipularlo. Por otro lado, también en el caso del 15 Pro Max he notado que está un poquito por encima en cuanto a calidad de audio. Esto la verdad no me sorprende tanto porque he probado diferentes móviles de alta gama y he de decir que los iPhone de momento en calidad de audio no tienen un rival claro. El más claro sería Samsung, pero sí que he notado que nadie logra ganarle. Pero bueno, ahora sí hablemos de cositas que no me han gustado de ninguno de los dos. En el caso del S24 Ultra, como ya os había comentado antes, es la ergonomía. Me parece muy interesante que tenga una pantalla con bordes rectangulares, pero por consecuencia lo hace muy incómodo a la hora de manejarlo, de manipularlo, porque en todo momento sentía que se me iban de las manos, lo cual es un gran punto negativo que en mi opinión deberían mejorar. Y en el caso del iPhone, algo que sí que no me ha gustado nada es en el tema del zoom. Creo que deberían tener más zoom. No pido un por 100, pero estaría bien un por 50. Por consecuencia, también el por 100 del Samsung creo que está bien que tenga, pero la calidad no es muy buena. Me gustaría que lo recortaran y tuviera mayor calidad, lo cual yo agradecería muchísimo, ya que no se vería las imágenes así como gelatinosas, pero son puntos que ambos tienen que mejorar, como veis. Y un detalle súper importante que creo que los Android deberían tener es lo de poder subir y bajar el volumen directamente desde el centro de control. Por lo menos yo en el Samsung no lo vi. Como digo, de serie de por sí no viene, y creo que ciertas cosas deberían llegar de serie, como por ejemplo en la pantalla bloqueada. Lo que noté es que si tú no desbloqueas con la huella dactilar, no te da el acceso ni a fotografía, ni a linterna o llamada, que por cierto no sabía que los widgets de la pantalla de bloqueo se podían modificar, por lo menos los widgets de la parte inferior. En el caso del iPhone, que yo sepa, no se puede modificar, pero es que tampoco tenemos que desbloquear la pantalla para poder acceder, como digo, a estas opciones, que como digo son diferencias, pero me gustaría que ciertas cosas llegaran de serie. Y las dos últimas cosas que no me han gustado de ninguno de los dos es que no incorpore en la caja un cabezal de carga. Creo que por lo que pagamos es un delito que no llegue esto. Siempre vamos a tener que comprar en Amazon o en cualquier otra tienda, que igual tenemos algunos, sí, pero igual carga muy lento y queremos uno de nueva generación que cargue rápido. Pero verdaderamente el punto que menos me gusta de los dos es su precio, ya que en el caso del 15 Pro Max, que son 256 GB, parte de un precio oficial de 1.469 euros, cosa que me parece un montón. Y el S24 Ultra tampoco se queda atrás, porque parte de un precio de 1.459 euros. Como veis, hay una diferencia de 20 euros. Aquí son un poco las preferencias que tengamos, y esos precios son los que yo he visto en la página web. Si hay ofertas en Amazon o lo que sea, os dejaré los enlaces abajo, porque seguramente alguno ya tendrá alguna oferta, pero son los precios, como digo, oficiales. Así que nada, chicos, hasta aquí la comparativa. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Ya sabéis que cualquier duda la podéis dejar en los comentarios. Os dejo por aquí dos vídeos muy interesantes. Os recuerdo que os podéis suscribir, dar un like y por supuesto compartirlo con cualquiera de vuestros amigos. Os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta este punto del vídeo. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.